En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante, y si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Aquí hay 2 temas diferentes en este evangelio. El primero entra de lleno en un concepto típicamente judío, quizá no solo judío, pero que se ha extendido también en al menos un sector de los católicos. El concepto de que cuando algo te va mal es que Dios te está castigando. Y eso lo tenemos, o lo tienen algunos muy metidos en su conciencia y en la sangre. ¿Por qué me está castigando Dios? ¿Qué he hecho yo para que Dios me castigue? O al revés, ¿por qué a esa persona le está yendo bien las cosas y a mí no? Si esa persona no va a misa, si esa persona es mala, y sin embargo mira cómo le van bien las cosas, y en cambio yo, fíjate que soy cumplidor, que voy a misa, tengo este problema, esta enfermedad, tengo un problema con mi hijo, no encuentro un trabajo como el que quiero. Esa es una mentalidad, repito, típica del judaísmo, que no creía, casi hasta el final, próximo a la época, a la llegada de Jesús, no creía en la vida eterna, donde ahí sí el premio y el castigo se hacen efectivos y se hacen definitivos. Es decir, nosotros pensamos que el éxito está ligado a nuestras buenas obras, el éxito en la tierra, y que por lo tanto el castigo está ligado a nuestras malas obras, y cuando no tenemos malas obras pensamos que Dios es injusto. Y cuando vemos que otro tiene éxito y no tiene buenas obras, también pensamos que Dios es injusto. Y Jesús quiere quitarles esto de la cabeza. ¿Y cómo? Apelando a lo que es esencial en la fe, el misterio de Dios. Pues Dios es Dios, es el Todopoderoso, es el Omnipotente, es el Creador, es el que nos ha hecho. Habrá cosas que podemos entender, que entendemos, porque normalmente nadie tiene crisis de fe cuando le van bien las cosas. Y esas, en cambio, no las consideramos un misterio. Nos parece que eso nos lo merecemos, que eso nos lo hemos ganado. O incluso, si le damos gracias a Dios, es de pasadita y enseguida a otra cosa. Lo mismo que le reprochamos que las cosas vayan mal, tendríamos que agradecerle que las cosas vayan bien. Tenemos que aceptar el misterio de Dios. Tenemos que aceptar que no podemos entenderle todo y siempre. El propio Cristo también tuvo que aceptar esto en tanto que ser humano cuando moría en la cruz y le preguntó a su Padre por qué le había abandonado y le dejaba morir allí crucificado. Tenemos que aceptar el misterio de Dios, pero no podemos pensar que el éxito es sinónimo de bendición por sí mismo o que el fracaso es sinónimo de maldición. Porque Cristo en la cruz no era un maldito. Podía serlo a los ojos de los hombres, pero no era un maldito. Si nosotros pensamos eso, nosotros mismos estamos maldiciendo a Cristo crucificado. Cristo en la cruz nos salvaba, cargaba sobre nosotros, cargaba sobre sus espaldas nuestro pecado, cargaba sobre sus espaldas como cordero inocente llevado al matadero las culpas que nosotros merecíamos purgar. Él las purgaba, Él las expiaba por nosotros, pero no era un maldito. Aunque Él experimentara ese peso del pecado, que era una angustia para Él, Dios no le había abandonado. Aunque Él no experimentara la presencia de Dios, Dios no le había abandonado. Por eso es injusto decir o pensar o expresar que cuando te van bien las cosas, Dios te bendice, y cuando te van mal las cosas, Dios te maldice. Muchos santos, benditos por Dios, han pasado grandes penalidades,
enfermedades, persecuciones, incluso la muerte, como es el caso de los mártires, y no por eso estaban siendo maldecidos por Dios. Eso es un modo de pensar, repito, que era muy típico del judaísmo, que lo tienen muchos católicos, pero que no es un modo de pensar realmente cristiano. Y luego viene la segunda cuestión, cuando la segunda parte, el Señor de este Evangelio, el Señor cuenta la parábola de la higuera. Creo que merece la pena fijarnos en esto, porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos que dar un resultado, tenemos que dar un fruto. No tenemos todo el tiempo del mundo, no vivimos en la tierra eternamente. Viviremos eternamente cuando llegue la muerte, porque la muerte no es el final. Viviremos eternamente en el cielo o en el infierno. Pero aquí no tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos un tiempo de gracia mientras vivimos, un tiempo de misericordia, para pedir perdón al Señor, para dar el mejor fruto posible, que quizá no sea el 100 por 1, a lo mejor es el 50 o a lo mejor es el 10 por 1. Bueno, pues acudamos al Señor diciendo: Señor, yo quisiera de verdad haber hecho mucho más de lo que hago y haber sido más santo de lo que soy, haber hecho menos el mal y más el bien de lo que soy, pero mira, esto es lo que te puedo dar, esto es lo que he conseguido darte, colaborando con tu gracia, esto es lo que puedo darte, ten misericordia de mí. Pero tenemos que intentar hacer esto, si de lo contrario pensamos: bueno, pues ya tendré más adelante tiempo, ya me convertiré más adelante, ya cuando esté cerca de la muerte pediré al cura que me confiese y entonces me arrepentiré de mis pecados. Entonces, pues a lo mejor llega esa hora de la muerte y no tenemos tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, porque normalmente cuando llega esa hora, casi siempre por lo menos, llega y es tan rápida que no te enteras. Por eso, aprovechemos el tiempo que Dios todavía nos da. Todavía estamos vivos, todavía late nuestro corazón, todavía podemos amar, todavía podemos decirle a Dios: gracias, Señor, te quiero, Señor, perdóname, Señor, cuenta conmigo, Señor. Que así sea.